En nuestro aniversario de bodas, mi pariente lejana, que había volado desde el extranjero, vio a mi marido con su madre, palideció y dijo, María, tenemos que irnos. Ese hombre no es quien dice ser. Lo vi en mi país. Pensé que estaba bromeando, pero 9 minutos después sus palabras me salvaron la vida. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like, que disfruten la historia. Pero todo eso ocurrió después. Y aquella noche empezó de un modo completamente distinto. Empezó con una sensación de felicidad plena e incondicional. El apartamento zumbaba como una colmena inquieta. Risas, tintineo de copas, música suave de un viejo tocadiscos, todo se mezclaba en un murmullo cálido y festivo. María estaba junto a la ventana del salón, apoyando el hombro en el cristal fresco, y por un instante se permitió simplemente mirar. Mirar su vida, reunida aquí, en estas 3 habitaciones heredadas de sus padres. 10 años. Hoy se cumplían exactamente 10 años desde que se convirtió en la esposa de Emilio. En el centro de la habitación, alto, elegante, con su eterna sonrisa encantadora, estaba él, su marido, Emilio Fernández. Contaba algo con entusiasmo a los colegas de María de la universidad y ellos lo escuchaban boquiabiertos. Sabía hablar así, con soltura, con seguridad, como si compartiera un gran secreto accesible solo a unos pocos. Incluso el decano de la Facultad de Historia, un hombre severo y poco hablador, asentía ahora con aprobación, sosteniendo una copa de champán. A su lado, sentada en un sillón, estaba Lidia, su madre. Un ejemplo de dignidad y tranquila orgullo. Cabello canoso recogido en un peinado impecable, sobre los hombros un chal elegante y en las manos un vaso de licor de cereza. No apartaba de su hijo una mirada llena de admiración. Cada vez que Emilio se reía, en las comisuras de sus labios asomaba también una leve sonrisa. Esta escena siempre enternecía a María. Qué afortunada soy, pensaba, de tener una suegra así. No se entromete, no sermonea. Simplemente quiere a su hijo, y a ella, María, la ha aceptado como a una hija. Y desde el cuarto infantil llegaban las risas de su hija de 8 años, Anita, y de sus amigas. Jugaban a algo ruidoso, y aquel bullicio infantil era la mejor música para María. Todo estaba en su sitio, todo era perfecto. Su trabajo, que amaba, dar clases de historia en la universidad pedagógica. Sus estudiantes y colegas que la respetaban. Su esposo, amado y amante. Su maravillosa hija. Y ese apartamento lleno de recuerdos, que ahora era su nido familiar. María, ¿qué haces escondida aquí? Se oyó a su espalda la voz de Gabriela Ponce, su colega y mejor amiga. Ven con nosotros. Tu Emilio ya volvió a encantar a todos. Está contando cómo el año pasado se encontró cara a cara con un oso mientras pescaba. Una maravilla escucharlo. María se dio vuelta y sonrió. Gabriela era su refugio, la persona a la que podía contarle todo. Trabajaban en el mismo departamento y su amistad parecía indestructible. No me escondo, Gabriela, solo estoy contemplando. A veces es útil mirar tu vida desde afuera y darte cuenta de la suerte que tienes. Suerte no es la palabra, Gabriela miró a Emilio con una envidia nada disimulada. Menudo hombre te conseguiste. Guapo, inteligente y con manos que sirven para todo. Y cómo te mira como si fueras el centro del universo. María siguió su mirada. Emilio, al sentir que lo observaban, se giró, la encontró con los ojos y le guiñó. Una oleada cálida recorrió su cuerpo. Sí, ella era el centro de su universo. Y así había sido durante los 10 últimos años. De pronto sonó el timbre con un estruendo que acalló todas las voces. Oh, debe ser Elvira, dijo María de pronto. Mi tía segunda, de Berlín. Por fin llegó. Se apresuró hacia el recibidor. En el umbral estaba una mujer de unos 55 años, con un traje de viaje sobrio y una pequeña maleta a sus pies. Elvira García. Hacía unos 15 años que no se veían, pero María la reconoció enseguida. La misma postura erguida, la misma mirada atenta y penetrante. María, hola. Perdona el retraso, el vuelo se demoró. Elvira la abrazó con fuerza. Feliz aniversario. Elvira, qué alegría verte. Pasa, no te quedes en la puerta. María la ayudó a quitarse el abrigo y la acompañó al salón. Les presento a mi tía Elvira. Vive en Alemania y ha venido especialmente para felicitarnos. Los invitados sonrieron con amabilidad y asintieron. Emilio se acercó enseguida y le tendió la mano. Mucho gusto,
Emilio, el marido de María. Elvira asintió brevemente, pero no le dio la mano. María atribuyó eso a la contención europea. Y esta es mi suegra, Lidia. Lidia sonrió con cortesía desde su sillón. En ese momento Emilio se acercó a su madre, le acomodó el chal sobre los hombros y le dijo algo al oído. Ambos se rieron. Una escena familiar común, tierna y agradable. Pero de pronto María sintió como la mano de Elvira, que reposaba sobre su hombro, se aferró a la tela de su vestido con un agarre helado. Se volvió. La sonrisa había desaparecido del rostro de su pariente. Elvira miraba a Emilio y a Lidia, y su rostro se había vuelto blanco como una sábana. Sus ojos, muy abiertos de terror, parecían haber visto fantasmas. Estaba inmóvil, sin respirar. «Elvira, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?», susurró María. Elvira la miró lentamente, y en su mirada había tal pánico que María sintió un frío en el pecho. Sin decir una palabra, Elvira la tomó del brazo y la arrastró fuera del salón hacia el pasillo, lejos de miradas ajenas. «¿Qué sucede? Me asustaste». María intentó soltar su brazo. «María, escúchame bien», la voz de Elvira era baja, tensa, pero firme. «Tenemos que irnos de aquí inmediatamente. Ahora mismo». «¿Irnos? ¿A dónde?». «Es mi aniversario, la casa está llena de invitados». «¿De qué hablas?». «Ese hombre, tu marido». Elvira volvió a mirar con espanto hacia el salón. «No es quien dice ser». María se rió, nerviosa, aliviada. «Claro, un viaje largo, estás cansada, te tomaste una copa viniendo». «Elvira, ¿qué tonterías son esas? Lo estás viendo por primera vez en tu vida». «No», la interrumpió. «Lo vi en Hamburgo, hace varios años. Estaba con otra mujer. Mi vecina, una alemana. Se hacía llamar por otro nombre. Y luego ella desapareció. Desapareció sin dejar rastro». María la miraba con los ojos muy abiertos. Aquello sonaba a delirio, a una broma pesada y absurda. «Eso es imposible. Te equivocaste. Emilio nunca estuvo en Hamburgo. Solo ha salido del país un par de veces, y conmigo, de vacaciones. Simplemente lo confundiste. Hay gente que se parece». «¿Y su madre, esa mujer del sillón?», insistió Elvira. «Ella también estaba allí. Se hacía pasar por la tía rica de esa mujer». María ya estaba segura de que su pariente no estaba bien. «Elvira, es su madre de verdad. La conozco desde hace 10 años. Somos casi como amigas». «¿Qué estás diciendo? ¿Quieres descansar un poco? Ahora te preparo una habitación». Pero Elvira no desistía. La sacudía por los hombros, con los ojos brillándole febrilmente. «María, te lo ruego, créeme, no estoy loca. Hay algo extraño en ellos. Tenemos que irnos, llevarnos a Anita y salir de aquí». María empezó a sentirse incómoda y molesta. Aquella escena ridícula le estaba arruinando la celebración. Se soltó con decisión. «Basta ya, no tiene gracia. Estás cansada por el viaje. Entra al salón, bebe un poco de agua, cálmate. No quiero hablar más de esto». Se dio la vuelta para irse, pero Elvira la tomó de la mano. En sus ojos había desesperación. Comprendía que María no le creía. «Bien, no quieres creerme, está bien», soltó. «¿Tu bolso? ¿Dónde lo dejaste?». «En la cocina, en la silla. Lo vi. Ve a buscarlo, por favor. Solo ve a la cocina y toma tu bolso». Era tan absurdo que María se enfadó. «Dios mío, ¿qué te importa mi bolso? No le molesta a nadie. Deja de hacer este circo». Entró decidida al salón, dejando a Elvira sola en el pasillo. La sonrisa forzada volvió a su rostro. Fue hacia los invitados, preguntó si alguien quería más vino, sirvió un poco de ensalada al decano. Hacía todo lo posible por olvidar aquella conversación, pero la inquietud permanecía. Observaba a su marido de reojo. Allí estaba, riendo, contando un chiste. Allí estaba besando con ternura en la mejilla a su hija Anita, que corría hacia él en busca de un dulce. ¿Así se ve un villano del relato de una pariente trastornada? Y Lidia, sentada, conversando tranquilamente con Gabriela. Su rostro irradiaba serenidad y bondad. Tonterías. Simplemente, tonterías. Habían pasado varios minutos. María se había calmado un poco. Volvía a ser la dueña de una velada perfecta. Los invitados empezaban a agruparse por intereses, los hombres alrededor de Emilio, las mujeres alrededor de Lidia y Gabriela. María notó que Elvira seguía de pie en el umbral, sin atreverse a entrar, mirándola fijamente.
Aquella mirada volvió a hacerla sentir incómoda. Para distraerse, decidió ponerse en acción. Voy a traer el plato caliente, anunció en voz alta. El pastel de carne ya debe estar listo. Se dirigió a la cocina. Al pasar junto a Elvira, soltó. Y voy a recoger mi bolso, ya que insistes tanto. Lo dijo con un toque de burla, para dejar claro lo absurdos que le parecían esos temores. En la cocina hacía calor y olía a masa horneada. La vieja cocina de gas, heredada de su madre, zumbaba. María tomó unos guantes y se inclinó hacia el horno para revisar el pastel. La corteza dorada se veía perfecta. Ya estaba tirando de la puerta hacia sí cuando un grito inhumano resonó a sus espaldas. Era Elvira. María ni siquiera tuvo tiempo de darse vuelta. Un segundo después un dolor agudo le atravesó el cuerpo. Elvira, lanzándose sobre ella por detrás como un halcón, la agarró bruscamente por los hombros y, con una fuerza descomunal, la empujó hacia un lado, sacándola de la cocina al pasillo. María cayó al suelo, golpeándose la cadera con fuerza. «¿Estás loca?», fue lo único que alcanzó a gritar, y en ese mismo instante estalló una explosión ensordecedora. Un destello cegador iluminó el pasillo. Una ola de aire ardiente le quemó el cabello y la piel. La puerta de la cocina salió volando de las bisagras y pasó a 1 centímetro de su cabeza, estrellándose contra la pared opuesta. Cayó yeso del techo, los cristales del aparador tintinearon y se hicieron añicos. El apartamento se llenó de un olor acre a gas y quemado. Los oídos le zumbaban. Los invitados gritaban. En algún lugar Anita lloraba, pero María no escuchaba nada de eso. Tumbada en el suelo entre los escombros, levantó la cabeza y miró hacia el salón. A través del humo y el polvo vio a Emilio. Estaba junto a la pared, completamente ileso. No corría hacia ella. No miraba la cocina destrozada. No miraba el fuego. La miraba a ella. Y en sus ojos no vio miedo, sino una ira fría, desnuda. En esa fracción de segundo lo entendió todo. Él esperaba que ella muriera. Aquel vistazo, helado y furioso, duró apenas 1 segundo, pero para María el tiempo se detuvo. En ese silencio punzante, después del estruendo, lo comprendió todo. No era un accidente, no era una fuga de gas. 9 minutos antes, Elvira había intentado salvarla, y ella no creyó. «María, levántate». La voz de Elvira la arrancó de su aturdimiento. «Rápido, tenemos que salir de aquí». El caos volvió a estallar a su alrededor. Las mujeres chillaban, alguno de los invitados tosía por el humo que salía del negro hueco que había sido la cocina. En el pasillo lloraba Anita. A María aquel llanto le dolió más que los cristales clavados en su piel. «Anita, mi niña». Intentó levantarse, pero las piernas no respondían. Elvira ya estaba a su lado, la tomó por el brazo y la puso de pie de un tirón. En ese momento Gabriela salió del cuarto infantil, arrastrando a una Anita aterrorizada y llorosa. «Mamá, mami». Anita corrió hacia ella, se enterró en su vientre, su cuerpecito temblaba. María la abrazó, cubriéndola con su cuerpo para que no viera la escena devastadora del apartamento. «Todo está bien, mi cielo, todo está bien, mamá está aquí», murmuraba, aunque no podía apartar la mirada de su marido. Emilio ya actuaba. Con gesto preocupado se acercó al decano, preguntándole si estaba bien. Lidia, su madre, se llevaba teatralmente una mano al pecho, gimiendo. «Dios mío, qué horror. Nuestra casa». Ninguno de los dos miró siquiera hacia María y Anita, como si no existieran. «Nos vamos», dijo Elvira con firmeza, echando sobre los hombros de María un chal que había encontrado por ahí. «Ahora mismo». Ella prácticamente las empujaba hacia la puerta de entrada, pasando entre los invitados desconcertados. Ya se oía el creciente aullido de las sirenas. «¿A dónde vamos?», preguntó María, confundida, bajando por las escaleras. Tenía la mente completamente nublada. «Lejos de aquí, lejos de él», respondió Elvira con dureza. Salieron a la calle justo cuando un camión de bomberos y una ambulancia entraban al patio con las luces encendidas. Elvira detuvo un taxi, metió a la fuerza a la aturdida María y a Anita en el asiento trasero, y dio al conductor la dirección del primer hotel que le vino a la mente. Durante todo el trayecto María no dijo una palabra, acariciando mecánicamente la cabeza de su hija, que sollozaba. Las palabras de Elvira dichas en el pasillo ahora resonaban en su cabeza como una campana. «Lo vi en Hamburgo, con otra mujer que desapareció». No se había equivocado. Lo había entendido todo con un solo vistazo. Y María, estúpida,
Ciega, había vivido 10 años con ese hombre sin ver nada. En la habitación barata del hotel, situada en las afueras, estaba limpio, pero olía a humedad. Anita, agotada por el llanto y el susto, se quedó dormida casi de inmediato en la cama estrecha. María estaba sentada en una silla, con los brazos caídos, mirando un punto fijo. El shock comenzaba a retroceder, dejando paso a un terror helado. Quería matarme, susurró. Era lo primero que decía desde la explosión. Lo organizó todo para que yo estuviera en la cocina. Él estaba esperando. Sí, confirmó Elvira con calma, poniéndole un vaso de agua enfrente. Y ahora que no lo consiguió, actuará de otra manera. Tenemos que ir a la policía. Ahora mismo. ¿A la policía? María levantó hacia ella unos ojos vacíos. ¿Y qué les voy a decir? Que mi marido, un hombre respetado, querido por toda la ciudad, intentó volarme en mi propia casa, y que la única prueba son las palabras de una pariente lejana a la que no veía desde hace 15 años. Van a pensar que estoy loca. No tenemos otra opción, María. Es peligroso. No sabemos qué hará después. María asintió lentamente. El mundo que conocía había colapsado. Ahora tenía que aprender a vivir entre sus ruinas. Pensamientos prácticos empezaron a abrirse paso entre la niebla de terror. Los documentos, dijo con voz apagada. Mi pasaporte, el certificado de nacimiento de Anita, todo quedó allí. Sin eso no soy nadie. Tengo que recuperarlos. Volver al apartamento destruido fue una tortura. Solo las dejaron entrar acompañadas por un joven teniente de policía que redactaba el informe con desgana. El olor a quemado todavía impregnaba el aire. El suelo crujía con los cristales rotos. La cinta policial en la puerta de la cocina parecía ajena y aterradora. María entró en el dormitorio. Allí los daños eran menores, pero todo estaba cubierto de una capa de hollín negro. Se acercó a la pared donde colgaba un cuadro grande, un regalo de sus padres. En él aparecía un rincón tranquilo de su ciudad natal. María lo descolgó con cuidado. Detrás del cuadro, empotrada en la pared, había una pequeña caja fuerte metálica. Guardaba allí algo de dinero para emergencias, las joyas de su madre que heredó tras su muerte, y los documentos más importantes, incluidos los pasaportes, el suyo y el de su hija. El corazón le latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió con facilidad. La caja fuerte estaba vacía. María se inclinó para mirar dentro, negándose a creer lo que veía. Pasó la mano por el fondo metálico y frío. Nada. Ni el fajo de dólares que reservaba para las vacaciones, ni la bolsita de terciopelo con los pendientes y el broche de su madre, ni la pila de documentos. Él se había llevado todo, incluso el pasaporte de Anita. ¿Para qué quería el pasaporte de su hija? ¿Falta algo?, preguntó sin mucho interés el teniente, desde detrás de ella. Sí, todo, susurró María. Bueno, suele pasar, suspiró él. En los incendios, con el alboroto, los vecinos o los curiosos pueden llevarse cosas. Saqueadores. Lo ponemos en el informe. María se volvió lentamente. Sabía muy bien quién era ese saqueador. Y no era ni un vecino ni algún curioso. Lo había planeado todo. No solo quería matarla, quería borrarla, arrebatarle todo lo que tenía y desaparecer. Volvieron al hotel completamente destrozadas. Elvira intentaba consolarla. Decía que los documentos podían recuperarse, pero no se trataba de documentos. Se trataba de que la traición había sido total, calculada al detalle. Mientras ella horneaba para él un pastel festivo, él vaciaba su escondite, preparándose para una nueva vida. Sin ella. María bajó al vestíbulo para comprar una botella de agua en la máquina expendedora. En una esquina, colgado del techo, un televisor viejo transmitía las noticias locales sin sonido. De pronto, el presentador pronunció un apellido conocido. Tragedia en la calle Mira, donde esta noche ocurrió una explosión de gas en el apartamento de la profesora del Instituto Pedagógico María Cruz. Hemos conseguido un comentario exclusivo del esposo de la afectada, Emilio Fernández. María se quedó paralizada con la botella en la mano. En la pantalla apareció su rostro, perfectamente afligido, con los ojos rojos de lágrimas falsas. A su lado, vestida de negro, Lidia se secaba los ojos con un pañuelo. Estaban dando una entrevista contra una pared anónima, desde algún lugar desconocido. Todavía no puedo creerlo, decía Emilio a la cámara con voz temblorosa. Mi esposa, María, estaba en un estado terrible últimamente.
Tenía grandes deudas de las que yo ni siquiera sabía. Creo que sufrió una crisis nerviosa. Amenazaba, decía que quemaría todo lo que teníamos. A María se le cortó la respiración. Mi madre y yo intentamos calmarla, continuó él. Y una lágrima le rodó por la mejilla. Pero no escuchaba a nadie. Creo que provocó la explosión a propósito. Por el seguro. Puso en peligro no solo su vida, sino también la de nuestra hija, de nuestra Anita. Lidia, detrás de él, rompió a llorar en voz alta. Ya hemos presentado una denuncia en la policía, dijo Emilio con firmeza, mirando directamente a la cámara. Y también una petición urgente ante el Servicio de Protección Infantil para obtener la custodia completa de mi hija. En una situación así, estoy obligado a proteger a mi niña de su madre. La imagen cambió. María permaneció inmóvil, como si la hubieran fulminado. No solo había huido, había volteado toda la historia. La presentó como una pirómana desequilibrada que intentó matar a su propia familia. Hizo el primer movimiento, y lo hizo público, ante toda la ciudad. En ese momento, las puertas de vidrio del hotel se abrieron y entraron dos policías. Recorrieron el vestíbulo con la mirada. Por un segundo, en el corazón de María encendió una chispa de esperanza. Quizá habían venido por su denuncia, quizá ya sabían que Emilio mentía. Incluso dio un paso hacia ellos. Uno de los policías, alto y taciturno, miró su tableta y luego directamente a ella. ¿Ciudadana Cruz María? Sí, soy yo, respondió. Queda detenida como sospechosa de incendio premeditado y tentativa de homicidio. Acompáñenos, por favor. El mundo terminó de romperse en pedazos. Las frías esposas se cerraron en sus muñecas. No se resistió, no gritó. No tenía fuerzas. Mientras la llevaban hacia la salida, pasando junto a la recepcionista que murmuraba compasivamente, las puertas volvieron a abrirse. En el umbral apareció una mujer discreta, de mediana edad, con un traje gris. Se acercó sin mirar a María y se dirigió al policía. Soy del Servicio de Protección de Menores. Tengo una orden. Debido al arresto de la madre y a la solicitud urgente del padre Fernández, la menor Anita queda bajo custodia temporal y será trasladada al centro de acogida. La mujer señaló hacia la habitación del segundo piso, donde dormía la niña. María vio cómo aquella figura gris se daba media vuelta y subía las escaleras hacia su hija dormida. A ella la llevaban hacia el coche patrulla y no podía hacer nada. No podía gritar, no podía correr, no podía proteger a su hija. En un instante, en el vestíbulo de aquel hotel miserable, lo perdió todo, su hogar, su nombre, su libertad y a su hija. La empujaron bruscamente al asiento trasero del coche de policía. La puerta se cerró de golpe, aislándola del mundo, de los sonidos de la calle, de todo lo que 5 minutos antes había sido su vida. Veía cómo se encendía la luz en la ventana del segundo piso del hotel. Allí, en su habitación, una desconocida de traje gris estaba despertando a su hija, a su Anita. El metal frío de las esposas se le clavaba en las muñecas. Era lo único que sentía. Las siguientes 48 horas se fundieron en una sola pesadilla interminable y humillante. El calabozo de detención preventiva. Un banco de piedra helado, la luz mortecina de la bombilla en el techo, olor a lejía y desesperación. Los interrogatorios. El investigador, un hombre cansado, de mirada apagada, la escuchaba con un tedio apenas disimulado. Hacía las mismas preguntas una y otra vez, y sus respuestas, sinceras y desesperadas, sonaban entre aquellas paredes oficiales como el delirio de una loca. Entonces, su marido, con el que ha vivido 10 años en un feliz matrimonio, decidió hacerla volar por los aires el día de su aniversario. Y su tía segunda de Alemania, a la que no veía desde hacía 15 años, resultó ser vidente y lo predijo 9 minutos antes. Y después su marido, en lugar de ayudarla, se fue a la televisión y la culpó de todo. Ciudadana Cruz, ¿se oye usted a sí misma? Ella hablaba de la caja fuerte vacía, de los documentos robados, de la mirada helada de Emilio. El investigador asentía, apuntaba algo en el protocolo, pero ella veía que no le creía. Él tenía una versión sólida y comprensible. Una mujer endeudada, al borde de una crisis nerviosa, provocó un incendio por el seguro. Un clásico. Las declaraciones del marido respetable, de la suegra destrozada por el dolor, incluso de los vecinos, que aseguraban haberlos oído discutir alguna vez, encajaban perfectamente en esa versión. Y su historia no encajaba en ninguna parte.
Al final del segundo día, cuando ya casi había perdido toda esperanza, la puerta de la celda se abrió. En el umbral estaban Elvira y un hombre desconocido con traje formal. María, me llamo Antonio, soy su abogado, dijo él, breve y profesional. Prepárese, la liberan bajo fianza y con prohibición de salir de la ciudad. La libertad olía a gases de escape y al húmedo viento de noviembre, pero no había alivio. El abogado, contratado por Elvira con sus últimos ahorros, era un hombre brusco y pragmático. Mientras iban en taxi, le explicó la situación sin rodeos. No han retirado los cargos, usted sigue siendo la principal sospechosa. Que la hayan soltado es mérito de Elvira, que declaró como testigo y confirmó que la sacó de la cocina un segundo antes de la explosión. Eso no encaja del todo con la versión del suicidio, pero su situación es, siendo suaves, precaria. Lo primero que hizo María fue llamar al trabajo, a su departamento, contestó el decano. Su voz era seca y oficial. María, buenos días. En relación con la apertura de un proceso penal en su contra y para preservar la reputación de la institución, el rectorado ha tomado la decisión de suspenderla temporalmente de la docencia hasta que se aclaren todas las circunstancias. La orden ya está firmada. Los pitidos cortos en la línea sonaron como una sentencia. Ya no era una profesora respetada, era la vergüenza de la universidad. El siguiente golpe la esperaba en el banco. Se acercó al cajero para sacar algo de dinero de la cuenta conjunta de nómina que tenía con Emilio. En la pantalla apareció el mensaje, fondos insuficientes. Lo intentó otra vez. Lo mismo. Al pedir un extracto en la ventanilla, vio lo que más temía. La cuenta había sido vaciada la mañana anterior. Emilio había retirado hasta el último céntimo. Sin casa, sin trabajo, sin dinero. Y sin su hija. Esa noticia se la dio el abogado cuando estaban sentados en un mísero café de la estación. He pedido información al Servicio de Protección de Menores, dijo él, mirando los papeles y no a ella. Mientras usted estaba detenida, Fernández Lidia, como pariente más cercana, presentó toda la documentación necesaria. Entregó certificados de ingresos, referencias positivas de vecinos y del policía de barrio. Los servicios actuaron según el protocolo. Ayer por la mañana su hija, Anita Fernández, fue entregada oficialmente bajo la tutela temporal de la abuela. María se cubrió el rostro con las manos. Así que, mientras ella estaba en una celda helada, Lidia, esa falsa, mentirosa víbora, se llevaba a su hija. Y todo por la vía legal. Todo según las normas. Su plan era impecable. Le habían quitado todo, metódicamente, paso a paso. Su nuevo hogar se convirtió en un motel barato junto a la carretera de circunvalación, donde se alojaban camioneros. Una habitación llena de humo, con un colchón hundido y un televisor diminuto que solo sintonizaba 2 canales. Pero allí nadie las conocía. Allí María Cruz no era una pirómana desequilibrada. No era nadie. Esa noche, sentadas frente a la mesa coja bajo la luz mortecina de una lámpara, Elvira abrió su portátil. La policía no va a ayudarnos, dijo con firmeza. Ellos solo ven lo que está a la vista. Así que tendremos que investigar nosotras. ¿Pero cómo? Susurró María. No sabemos nada. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Fernández? ¿Lidia? Seguro que ni siquiera son sus nombres reales. Recuerdo la ciudad. Hamburgo. Y recuerdo que mi vecina se llamaba Greta. Y sé cómo se busca a desaparecidos en Alemania. Hay foros, páginas especiales. Elvira empezó a escribir. Palabras en alemán pasaban por la pantalla. Hermana desaparecida, búsqueda, Hamburgo, marido latinoamericano. Pasaba una hora tras otra. Los enlaces llevaban a archivos de noticias, a páginas de asociaciones benéficas. Nada encajaba. María miraba la pantalla, y la esperanza se iba desvaneciendo minuto a minuto. De pronto, Elvira se quedó inmóvil. Aquí, dijo en voz baja. Mira. Abrió la página de un foro antiguo y sencillo. El tema se había creado 3 años atrás. El título decía, busco a mi hermana, Greta Rector. Desapareció después de casarse con un latinoamericano. El corazón de María dio un vuelco doloroso. Se inclinó hacia la pantalla. El mensaje estaba escrito por una mujer llamada Catarina. Contaba que su hermana Greta, una mujer tranquila y reservada, había conocido a un encantador empresario latinoamericano llamado Carlos López. Vivieron un romance apasionado y, 6 meses después, se casaron. 3 meses más tarde, Greta desapareció.
Se habían ido de viaje en un yate, y ella supuestamente cayó por la borda durante una tormenta. Nunca encontraron el cuerpo. Carlos estaba desconsolado, pero la policía no pudo probar nada. Él cobró el seguro y regresó a Latinoamérica. Carlos López, susurró María. Baja, ordenó Elvira. Catarina había subido algunas fotos con la esperanza de que alguien reconociera al hombre. Y allí estaba. Una foto de la boda. En ella aparecía él, su Emilio. La misma sonrisa, la misma mirada segura. Solo el corte de pelo era un poco distinto. Abrazaba por la cintura a una mujer radiante, feliz, con un vestido de novia sencillo. Greta. A María se le heló la sangre en las venas. Allí estaba la prueba. Elvira no se había equivocado. Era él, su marido, con otro nombre, con otra mujer. Una mujer que desapareció. Le temblaba la mano mientras seguía bajando por la página. Había comentarios con condolencias, algunos consejos inútiles. Y otra fotografía, añadida más tarde. El pie decía, Greta y Carlos con su rica tía de Suiza, Frau Ellen. Estuvo en la boda, dijo que adoraba a su sobrino y que estaba muy feliz por ellos. Y allí estaba ella, junto a la pareja feliz. Lidia, su suegra, con un traje elegante, una joya cara en la solapa, sonreía dulcemente a la cámara. La misma mujer que durante 10 años la llamó hijita. La misma que la víspera lloraba en la televisión, ocultando la cara tras un pañuelo. Pero aquí no era su madre, era su rica tía. María retrocedió del portátil como si fuera una serpiente venenosa. Se le cortó la respiración. En su mente la imagen se completó al fin. No eran madre e hijo. Eran un equipo. Estafadores profesionales, fríos, que repetían una y otra vez la misma obra. Y ella, María, no había sido más que la siguiente en la lista. Y su hija, Anita, estaba ahora en manos de esos monstruos. El frío de la pantalla parecía atravesarle el alma. Equipo. No era solo una palabra. Lo explicaba todo, la coordinación perfecta, cada movimiento calculado, la ausencia total de errores. Mientras Emilio interpretaba al marido ideal, Lidia era el cerebro, la titiritera silenciosa que movía los hilos. Y ahora esos titiriteros tenían a Anita. Ese pensamiento desplazó al miedo y a la desesperación. En su lugar apareció una furia helada, vibrante. Tenemos que ir inmediatamente al investigador. María se levantó de golpe. Le mostraremos estas fotos, este foro. Es una prueba. Elvira cerró lentamente el portátil. Su mirada era lúcida y dura. María, siéntate, piensa. ¿Qué verá el investigador? Una foto de un hombre parecido al tuyo con otra mujer. Una historia escrita por una alemana desconocida en un foro de hace 3 años. Dirán que es un montaje. Dirán que, en tu desesperación, estás dispuesta a cualquier cosa para manchar a tu marido. Es tu palabra contra la suya. Y, de momento, toda la ciudad le cree a él, no a ti. Elvira tenía razón. María volvió a dejarse caer en la silla, sintiendo cómo la furia se convertía en impotencia. Le habían construido la trampa perfecta. Cada paso que daba, cada intento desesperado, solo reforzaba la versión de ellos, la versión de que estaba loca. ¿Pero qué hacemos entonces? Susurró. No puedo quedarme sentada aquí mientras ellos están con Anita. Necesitamos algo que no puedan refutar, dijo Elvira. Necesitamos un testigo. Alguien de aquí, de tu ciudad. Alguien respetado, que te conozca desde hace años. Alguien que pueda ir ante el investigador y decir, María Cruz es una persona normal, sensata y una madre amorosa. Todo lo que dice su marido es mentira. María repasó mentalmente a todos sus conocidos. ¿Colegas de la universidad? Ayer mismo 2 de ellos, al verla cerca del supermercado, se cruzaron a la otra acera fingiendo no reconocerla. ¿Vecinos? Después del reportaje, la miraban como si fuera contagiosa. ¿Amigos? La mayoría eran amigos comunes con Emilio, no tenía dudas de a quién apoyarían. Solo quedaba una persona, Gabriela, su mejor amiga. 15 años de amistad. Decenas de secretos compartidos en su cocina. Esa cocina que ya no existía. Hay una persona, dijo María despacio, aferrándose a la idea como un náufrago a un tablón. Gabriela Ponce. Mi colega. Mi mejor amiga. Elvira la miró con recelo. ¿Estás segura de que puedes confiar en ella? Después de todo lo que ha pasado. Estoy segura, respondió María con firmeza, aunque un pequeño nudo de duda le pinchó por dentro. Me conoce de sobra. Estuvo en mi casa cientos de veces.
Ha visto cómo vivíamos. Ha visto cómo Emilio me miraba, como yo amaba a Anita. No creerá esa basura de las deudas y la locura. Ella tiene que ayudarme. Conseguir un encuentro no fue fácil. Gabriela no contestaba llamadas de un número desconocido. María tuvo que enviarle un mensaje desde una vieja tarjeta SIM que encontró guardada en una caja. Gabriela, soy yo, María. Te lo suplico, necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. La respuesta llegó una hora después. Nos vemos en el parque del puerto fluvial. Dentro de una hora. Ven sola. El parque estaba desierto y desapacible. El viento húmedo arrastraba hojas mojadas por el asfalto. Gabriela estaba sentada en un banco en el rincón más apartado, con la capucha calada hasta las cejas. Cuando vio a María acercarse, miró alrededor con inquietud. María, Dios mío, ¿cómo estás?, susurró. María se sentó a su lado. Las lágrimas, contenidas durante días, brotaron al instante. Lloraba de miedo, de impotencia y de alivio por ver por fin un rostro querido. Gabriela la abrazó, acariciándole la espalda. Tranquila, tranquila. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo. Solo sé lo que dicen los rumores y ese reportaje espantoso. Y María contó todo. La conversación con Elvira 9 minutos antes de la explosión. La mirada helada de Emilio. La caja fuerte vacía. Hamburgo. Greta, Carlos López y Frau Ellen. Hablaba entrecortada, ahogada entre sollozos, desparramando el horror de los últimos días. Gabriela escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más conmocionado. Dios mío, exclamó cuando María terminó. Esto es monstruoso. Yo sabía que había algo raro en él. Siempre me pareció demasiado perfecto, ¿sabes? Demasiado correcto. Pero que fuera capaz de... Gabriela, necesito tu ayuda, suplicó María, aferrándose a su mano. Nadie me cree. El investigador piensa que estoy loca. Necesito a alguien que confirme que estoy en mi sano juicio, que jamás haría daño a Anita. Tú eres la única que puede hacerlo. Por favor, ve con el investigador. O con mi abogado. Diles cómo soy. Gabriela le apretó la mano con más fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas de compasión. Claro, María. Claro que te ayudaré. ¿De qué estás hablando? Somos amigas. Iré donde haga falta, les contaré todo. Ese desgraciado no se quedará con Anita. Recuperaremos a tu hija. Por primera vez en días, María sintió un alivio débil, pero real. No estaba sola. Tenía una amiga. Gracias, Gabriela. Sabía que podía confiar en ti. Aquí tienes el número de mi abogado. Llámalo, él te dirá qué hacer. Haré todo, prometió Gabriela con firmeza, guardando el papel en su bolsillo. Y tú aguanta. Todo va a salir bien, ¿me oyes? Lo lograremos. Le dio un abrazo fuerte y se marchó rápidamente, mirando nerviosa a su alrededor. De vuelta en el motel, María sintió por primera vez un pequeño rayo de esperanza. Le contó todo a Elvira. Nos ayudará, dijo María con seguridad. Estaba en shock, pero está de mi lado. Ahora tenemos una testigo. Esperaron la llamada todo el día. María imaginaba a Gabriela reuniéndose con el abogado, yendo juntos al investigador, derribando con su testimonio la historia perfecta que Emilio había construido. El teléfono sonó al atardecer. Era el abogado, Antonio, pero su voz no sonaba como ella esperaba. Era dura, furiosa, casi un grito. María, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha pasado?, preguntó María, sintiendo como el frío le subía por la espalda. ¿Gabriela estuvo con usted? Estuvo, rugió él, pero no conmigo, sino con el fiscal. Su amiga, Ponce Gabriela, acaba de presentar una denuncia contra usted. Afirma que hoy se reunieron y que intentó presionarla para que diera un testimonio falso a su favor. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es mentira, balbuceó. ¿Mentira?, estalló el abogado. El fiscal acaba de añadir a su expediente un cargo por intento de soborno e intimidación de un testigo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Ella ha llevado pruebas de su, inestabilidad. Ha traído impresas sus conversaciones personales, correos electrónicos que le escribió durante años. Según ella, siempre ha sido usted propensa a la depresión, a pensamientos paranoicos, y esas cartas, según su amiga, lo demuestran. El teléfono se le cayó de las manos. No podía respirar. Las cartas. Recordaba bien cómo se quejaba ante Gabriela, del cansancio, de una pelea con Emilio, del miedo a la defensa de su tesis. Cosas de amigas, de confianza.
Confianza que ahora era un arma contra ella. Gabriela no solo no la ayudó, le clavó un puñal por la espalda. María levantó la mirada hacia Elvira, y en ese instante todo encajó. Gabriela. Ella fue la única persona a la que María, en secreto, le habló alguna vez de la pequeña herencia de su abuela, el dinero que guardaba en el fondo del cajón, el mismo que había estado en la caja fuerte. Gabriela siempre había hecho preguntas demasiado curiosas sobre Emilio. Gabriela estaba al lado de Lidia en el aniversario, cuando ella estaba sentada en el sillón. Susurraban algo muy bajito. No era una amiga que la traicionó, era su infiltrada desde el principio. La informante silenciosa que filtraba a Lidia cada detalle de su vida, cada punto débil, ayudándoles a preparar el golpe perfecto. La habitación miserable del motel parecía cerrarse sobre ella. La idea de que Gabriela, su mejor amiga, había sido parte de aquel plan monstruoso, le robaba el aire. Cada recuerdo compartido, cada noche de confidencias, cada secreto contado entre risas ahora tenía otro significado. Sombrío. Ella no era una simple traidora. Era una espía incrustada en su vida. Pero no había tiempo para llorar ni para odiar. El dolor del engaño de Gabriela era nada comparado con el terror absoluto que sentía por Anita. Su hija estaba allí, con ellos. Con personas que interpretaban papeles, que mataban, que borraban vidas sin temblar. Ese pensamiento ardía dentro de María como fuego vivo. No podía comer, no podía dormir. Solo una cosa importaba, ver a Anita. Asegurarse de que estaba viva, de que estaba bien. Tengo que verla, repetía María al teléfono, caminando de un lado a otro por la estrecha habitación. Tengo derecho. Soy su madre. Antonio, al otro lado de la línea, suspiró pesadamente. María, después de la declaración de su amiga, su situación ha empeorado. Ahora no solo figura como inestable, sino también como alguien capaz de presionar a testigos. Los de menores estarán en contra. No pido verla a solas, suplicó María. Puede ser bajo supervisión, en su oficina, con un inspector, con quien quieran. 10 minutos. 5. Solo necesito verla y saber que está bien. El abogado guardó silencio largo rato. Quizás había tanto dolor en su voz que terminó cediendo. Está bien, intentaré arreglarlo, pero se lo ruego, María. Nada de emociones, nada de acusaciones. Compórtese con calma. Una sola palabra fuera de lugar y no verá a su hija hasta el juicio. ¿Me ha entendido? Sí, susurró ella. Lo he entendido. El día de la visita fue interminable. María repasó 100 veces lo que diría, cómo sonreiría, cómo abrazaría a su hija. Se puso el único vestido decente que le quedaba, el mismo que Elvira había arrancado del armario a toda prisa. Se arregló el pelo. Tenía que parecer una madre normal y cariñosa, no un animal acorralado. La oficina de servicios sociales las recibió con olor a lejía y papeles viejos. Pasillos impersonales, paredes pintadas con pintura oficial de un tono apagado. En un despacho pequeño ya las esperaba la inspectora, una mujer dura, con rostro agotado, y el abogado. Tiene 15 minutos, dijo la inspectora, mirando el reloj. La visita será en mi presencia. Fernández Lidia, como tutora legal, también tiene derecho a estar. En ese momento la puerta se abrió y entró Lidia. Llevaba de la mano a Anita. María se quedó paralizada. El corazón se le detuvo un instante y luego empezó a golpearle el pecho con violencia. Anita, su niña, llevaba un vestido nuevo, desconocido para María. Su cabello, que María siempre trenzaba en 2 coletas divertidas, estaba recogido en un peinado pulcro, demasiado adulto. Parecía una muñeca asustada y ajena. Anita. Cielo mío. María dio un paso hacia ella, extendiendo los brazos. Claro, Anera no corrió hacia su madre. Se aferró a la mano de Lidia y se escondió detrás de ella sin levantar la vista. Anita, soy yo, mamá. La voz de María tembló. ¿No me reconoces? La niña guardó silencio. Lidia, con gesto compungido, le acarició la cabeza. Está muy asustada, pobrecita, susurró mirando a la inspectora. Después de todo lo que ha vivido. Anita, mira a tu mamá, dijo la inspectora, suave pero firme. Anita asomó lentamente desde detrás de Lidia. Su mirada era vacía, distante. Miró por encima del hombro de María, como si no la viera. La abuela Lidia dijo que estás enferma, dijo con una vocecita apagada, repetida de memoria. ¿Y qué quemaste nuestra casa? Aquellas palabras golpearon a María como una bofetada.
Miró a su hija y vio cómo la mentira monstruosa, metida a la fuerza en su mente, la estaba envenenando. Anita, eso no es verdad. María se arrodilló para ponerse a su altura. Tú conoces a tu mamá. Yo nunca haría algo así. Todo esto es. No te acerques. Anita retrocedió de golpe, y en sus ojos apareció un miedo real. La abuela dijo que puede ser peligrosa. Lidia estaba sentada en una esquina, en una silla, llevándose teatralmente un pañuelo a los ojos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Era la imagen perfecta de la abuela afligida y compasiva. Y María, arrodillada en medio de un despacho gris del Estado, parecía exactamente lo que Emilio describía, una mujer desequilibrada al borde del colapso. Una oleada de rabia caliente, ciega, la atravesó. Se levantó bruscamente. El abogado tosió de forma advertidora, pero ya era tarde. María se giró hacia Lidia, que la observaba entre los dedos del pañuelo, con los ojos brillando de falsa pena. Sé quién eres, susurró María, mirándola directamente a los ojos. Sé lo de Hamburgo. En el rostro de Lidia no se movió ni un músculo. El pañuelo desapareció. En lugar de pena, en sus ojos apareció un brillo frío y burlón. Sonrió despacio, de forma provocadora. ¿Y a quién se lo vas a contar?, preguntó en un susurro venenoso que solo ambas podían oír. ¿A la loca que incendió su propio piso? Su tiempo ha terminado, anunció la inspectora en voz alta, levantándose de la mesa. La visita ha concluido. María no la escuchaba. Miraba esa sonrisa y entendía que había perdido. Lidia había tocado el punto más doloroso, su hija, y ahora tiraba de los hilos, disfrutando de su sufrimiento. Lidia tomó la mano de Anita y la condujo hacia la salida. En el umbral, la niña se volvió por un instante. En sus ojos brilló algo reconocible, algo suyo, miedo y desconcierto, pero enseguida bajó la cabeza y desapareció por la puerta. Se lo advertí, silbó el abogado, mientras la inspectora escoltaba a María fuera del despacho. Lo ha echado todo a perder. Pero María no lo oía. Salió al pasillo completamente aplastada. Había sido derrotada. Y en ese momento, desde la esquina, camino del despacho de la inspectora, apareció Gabriela. Vestía un traje formal impecable, llevaba una carpeta de documentos en las manos. Al ver a María, se detuvo un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Su expresión era desdeñosa, casi compasiva. ¿Has venido a dar otra declaración caracterizadora?, preguntó María con amargura. Gabriela no respondió, solo frunció los labios y dio un paso para rodearla. Fue entonces cuando la mirada de María cayó sobre la solapa de su chaqueta. Allí, prendido a la tela oscura, brillaba un broche antiguo de oro con forma de camafeo, pequeño, delicado, con el perfil tallado de una mujer desconocida. Ese broche se lo había regalado a la bisabuela de María, su esposo. Pasaba de generación en generación. Fue lo último que su madre le entregó antes de morir. Ese broche estaba dentro de la bolsita de terciopelo en la caja fuerte. María miró el broche, luego la cara de Gabriela, y la verdad, fría como hielo, la atravesó. Gabriela no solo era informante, no solo cobraba por traicionarla, era una cómplice más. Y su pago habían sido las cosas robadas de su casa, de su vida. La mirada clavada en el broche duró apenas un segundo, pero bastó para destruir los últimos restos de su antiguo mundo. Ya no quedaba ni amistad, ni confianza, ni recuerdos luminosos. Todo era mentira, todo estaba empapado en veneno. Gabriela, al notar su mirada, cubrió instintivamente el broche con la mano. El miedo brilló en su rostro por un instante. Luego se escabulló rápidamente y desapareció tras la puerta de la inspectora. María se quedó de pie en medio del pasillo, aturdida. El abogado decía algo, le sacudía el hombro, pero las palabras no llegaban. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin ver nada delante de sí. No lloraba. Ya no quedaban lágrimas. Solo había un vacío frío y quemado por dentro. Durante todo el camino al motel guardó silencio. Elvira, sentada a su lado, no hizo preguntas. Lo entendió todo con solo verla. Ya en la habitación, cuando la puerta se cerró, María por fin habló. Su voz era ronca, extraña. Llevaba mi broche. El de mamá. Estaba en la caja fuerte. Elvira se quedó inmóvil, luego se sentó lentamente al borde de la cama. Entonces no es solo informante, dijo con voz baja. Es cómplice. Le pagaron con tus cosas. Ahora todo estaba claro. Estaban atrapadas. En aquella ciudad, cada paso suyo estaba vigilado.
Gabriela, con acceso a su casa, conocedora de todos sus secretos, había sido el arma perfecta en manos de Lidia. Había filtrado información, luego fabricado testimonios, usando incluso los correos personales robados. Cualquier persona a la que María acudiera, antes de ayudarla, hablaría con Gabriela, profesora respetada, y escucharía la misma historia, la historia de una mujer rota, loca, peligrosa. El círculo se había cerrado. Aquí nadie va a ayudarnos ya, dijo María, y por primera vez en días en su voz sonó acero. Tenemos que buscar ayuda afuera. Se acercó a la mesa, donde estaba el portátil de Elvira. Ábrelo. Elvira la entendió sin palabras. A los pocos minutos, en la pantalla volvió a aparecer aquel foro alemán. La fotografía de Emilio Carlos y su víctima sonriente, Greta. Y el mensaje de su hermana, Catarina. Tenemos que encontrarla, dijo María. Es la única que puede confirmar nuestra historia. Ella es la segunda víctima. Vio sus caras, conoce su método. Era una idea desesperada, casi insensata. Encontrar a una mujer llamada Catarina en toda la inmensa Alemania, basándose en un mensaje de hace 3 años. Pero no había otra opción. Elvira tomó las riendas. Empezó por lo simple, envió un mensaje privado en el foro. Luego, usando su dominio del idioma y de las redes sociales alemanas, inició la búsqueda por el nombre de la hermana desaparecida, Greta Rector. Encontraba decenas de personas, les escribía mensajes breves y cautelosos, explicando que buscaba a una pariente de Greta por un caso similar ocurrido en Latinoamérica. Pasaron 2 días. 2 días de espera insoportable, mientras María daba vueltas por la habitación como un animal enjaulado. Finalmente, tarde por la noche, llegó una respuesta. Un mensaje corto en un inglés torpe. ¿Quién es usted? ¿Por qué busca a la familia de Greta? Era ella, Catarina. Empezó una correspondencia cuidadosa. Catarina estaba asustada y desconfiada. Ya había vivido un horror y no quería verse arrastrada a otro. Elvira propuso una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de una mujer de unos 40 años, cansada, con ojeras profundas. María vio en ella el reflejo de su propio dolor. Y empezó a hablar. Lo contó todo desde el principio. El aniversario, la explosión, su hija, las mentiras de Emilio y Lidia, la traición de Gabriela. Catarina escuchaba, y su expresión iba cambiando. La desconfianza dejó paso al asombro y luego al reconocimiento. La tía rica, susurró cuando María describió a Lidia. Él la llamaba Frau Ellen. Decía que era viuda de un banquero suizo. Convenció a Greta de vender su piso e invertir todo el dinero en un proyecto muy rentable de Carlos. Él me lo quitó todo, dijo María, pero lo peor es que se llevó a mi hija. Y ahora están haciendo con ella lo mismo que con su hermana. La están manipulando, poniéndola en mi contra. En los ojos de Catarina brilló la ira. Ese monstruo sigue libre. Lo está haciendo otra vez. Ayúdenos, imploró María. Venga, usted es la única que puede demostrar que no estoy loca. La única a la que no han conseguido ensuciar. Elvira añadió en alemán que pagarían todos los gastos, que la recogerían y la protegerían. Catarina quedó un largo rato en silencio, mirando hacia un punto lejano. Luego alzó la vista hacia la cámara. Iré, dijo con firmeza. He esperado 3 años. Quiero mirarle a la cara a ese hombre. Al día siguiente la recibieron en el aeropuerto de la capital regional. Catarina era una mujer pequeña y delgada, pero en sus ojos ardía una determinación feroz. Traía consigo una carpeta fina con documentos, copias del certificado de matrimonio de Greta, extractos bancarios que mostraban cómo el dinero de su hermana había ido a parar a cuentas de Carlos López, y un informe oficial de la policía alemana donde constaba que Greta Rector figuraba como desaparecida. Volvieron a presentarse ante el investigador. Esta vez María se sentía más fuerte. A su lado no había solo una pariente, había una prueba viva, un segundo hilo que conducía al mismo monstruo. El investigador, al verlas por tercera vez, soltó un suspiro pesado. Pero cuando Elvira presentó a Carolina Rector, de Hamburgo, y comenzó a traducir su relato, el tedio desapareció de su rostro. Fue sustituido por una atención tensa y profesional. Catarina habló con claridad, sin dramatismo, exponiendo hechos. La boda, la venta de bienes, la tía Ellen, el velero, la tormenta, la desaparición, el seguro, todas las piezas encajaban. El patrón era idéntico. Mire, dijo Catarina, poniendo sobre la mesa una foto de la boda de su hermana.
Este es él, Carlos López. Y esta es su tía, Frau Ellen. El investigador miró la foto durante mucho tiempo, luego miró a María. En sus ojos apareció por primera vez algo parecido a la compasión. Bien, dijo al fin. Esto cambia las cosas. Revisaré esos nombres en todas las bases. Se marchó a su despacho. Aquellos 10 minutos de espera fueron los más largos en la vida de María. Ya estaba, todo saldría a la luz. La verdad por fin vería el día. El investigador volvió. Su rostro estaba oscuro y fastidiado. Nada, soltó, dejando la carpeta sobre la mesa. Los he buscado en todas las bases federales e internacionales. El ciudadano Fernández Emilio y la ciudadana Fernández Lidia están impolutos. Documentación perfecta. Ni una infracción en toda su vida. Los pasaportes son auténticos, los certificados de nacimiento también. Son exactamente quienes dicen ser. Eso es imposible, exclamó María. Son falsificaciones. Entonces son falsificaciones tan perfectas que la propia base de datos no las detecta, cortó el investigador. Y respecto al caso de su visitante alemana, señaló a Catarina, ocurrió en otro país. Está fuera de mi jurisdicción. No puedo abrir una investigación internacional basándome en fotos y un relato. No tengo autoridad para hacerlo. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarla. La esperanza, que había brillado tan fuerte, se apagó al instante. Habían chocado de nuevo contra un muro sólido. Sistema, ley, jurisdicción, todo estaba del lado de los estafadores. Salieron de la comisaría, destrozadas y vacías por dentro. Y allí mismo, apoyado en un coche caro, las estaba esperando Emilio. Sonreía, tranquilo, seguro, como un ganador. Te dije que te detuvieras, María, dijo con suavidad, con un tono de leve reproche, como quien corrige a una niña caprichosa. Solo te estás haciendo daño, corriendo por comisarías, trayendo extranjeras desequilibradas. Vas a pagar por todo, susurró María. No, María, vas a pagar tú, su sonrisa se ensanchó. Hoy presenté una solicitud judicial para declararte incapaz. Tus últimos actos son la mejor prueba, y además tengo que cubrir los daños del incendio, criar a nuestra hija. Así que voy a vender el piso. Saboreaba cada palabra, cada gota de veneno. No podrás venderlo, gritó María. Ese piso es mío. Me lo regalaron mis padres. Emilio soltó una carcajada. Lo era, dijo. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su caro abrigo y sacó un papel doblado en 4. Se lo tendió. Léelo. Con manos temblorosas, María tomó el documento. Era un papel oficial, con sello. Una resolución judicial otorgándole a él, Emilio Fernández, poderes extraordinarios para gestionar sus bienes debido a su supuesto trastorno mental y a su condición de sospechosa en una causa penal. Bajo ese documento había otro, un contrato de compraventa, su piso, su dirección, su apellido y la firma del comprador. La operación no estaba en trámite, ya estaba registrada, y era absolutamente legal. El papel que María sostenía era fino, casi liviano, pero pesaba como una losa de granito sobre su alma. Un contrato de compraventa, de su piso, con la firma de un desconocido. Alzó la vista y miró a su marido, a ese extraño sonriente. La calle, los coches, los transeúntes, todo se disolvió en un espeso vacío. Solo quedaban él y su sonrisa tranquila, victoriosa. No solo le había robado la vida, lo había hecho amparado por la ley, usando su desesperación como tinta para firmar documentos oficiales. Cuídate, María, dijo él con el mismo tono suave y cariñoso que ella había amado tantos años atrás. Necesitas tratamiento. Se dio la vuelta, subió a su coche negro y brillante, y se marchó, dejándola allí, de pie, en la acera frente a la comisaría, sosteniendo las cenizas de su vida. Elvira la tomó suavemente del brazo. Vámonos, María. No hay nada más que hacer aquí. Caterina estaba de pie a su lado, con los puños apretados, el rostro pálido de rabia. Decía algo en alemán, palabras duras y llenas de furia, pero María no las oía. Se dejó llevar como una muñeca. Sus piernas se movían mecánicamente. En su cabeza solo golpeaba un pensamiento, martilleando como un mazo. Él ha ganado. Lo había planeado todo. Iba 10 pasos por delante. En la mísera habitación del motel, se sentó en la cama y se quedó mirando fijamente la pared. La derrota era total, aplastante. Habían perdido la última pista. La policía estaba impotente. La ley estaba de su lado.
Y ella oficialmente loca, sin un céntimo, sin casa, sin hija. Era el final. No, sonó de pronto la voz firme de Elvira. María alzó hacia ella unos ojos vacíos. Elvira estaba en medio de la habitación, con el mismo contrato en las manos. No es el final, repitió, repasando las líneas. Es su error. ¿Qué error? Se rió María con amargura. Aquí todo es perfecto. Sellos, firmas. Me lo quitó todo por la vía legal. Exacto, asintió Elvira. Por la vía legal. Y ahora necesita el dinero cuanto antes. Mira, vende el piso por un precio mucho más bajo que el del mercado. ¿Por qué? María guardó silencio. Porque tiene prisa, explicó Elvira, y en sus ojos apareció un brillo de entusiasmo. Tiene miedo. La llegada de Catarina lo asustó. Entendió que su identidad falsa puede desmoronarse en cualquier momento. Necesita borrar huellas, coger el dinero y desaparecer. Pero la venta rápida de un inmueble es difícil, tarda meses. Revisiones, trámites, registro. Él necesita hacerlo en días. ¿Y cómo lo hará? Preguntó Catarina. Elvira señaló con el dedo una línea del contrato. Así. La operación requiere una aprobación acelerada de la Comisión Municipal de Vivienda. No usa solo una agencia, usa su papel de víctima. El pobre marido cuya esposa loca incendió el hogar familiar, obligado a vender las ruinas para garantizar el futuro de su hijita, está jugando a la compasión. Pedirá a los funcionarios que aprueben la venta por vía de urgencia. María alzó la cabeza poco a poco. La niebla en su mente empezaba a disiparse. Ella lo entendió. Su única debilidad, la avaricia. Esa prisa desesperada que la avaricia produce. Una sesión pública, susurró María. Tendrá que hablar ante la comisión. Exacto, dijo Elvira. Interpretará su teatro. Y ese será nuestro momento, nuestro último momento. Le prepararemos un estreno que no olvidará jamás. El plan nació del abismo, pero era afilado como un bisturí. Ya no irían de despacho en despacho. Sacarían la verdad a la luz, ante 10 funcionarios, y quizá la prensa. Antonio, su abogado, casi se llevó las manos a la cabeza. ¿Están locas? ¿Montar un escándalo en la comisión? Las echarán a la fuerza y añadirán otra acusación al expediente. No tenemos otra salida, cortó María. Estamos acorraladas. Esta es la única manera de que nos escuchen. Solo tiene que estar allí, y avisar a la policía para que también esté presente. No para arrestarnos, sino para escuchar. En la voz de María había tanto acero que Antonio, dudando, aceptó. La sesión de la Comisión de Vivienda se celebraba en un edificio gris de la administración municipal. En el salón sofocante, detrás de una mesa larga, se sentaban funcionarios cansados, de rostros indiferentes. Emilio estaba en la tribuna. Traje oscuro, expresión de infinita pena. El marido destrozado perfecto. María, Elvira y Catarina aguardaban en el pasillo, detrás de la puerta. Esperaban el momento justo. El corazón de María latía en la garganta. Ella escuchaba su voz, amplificada por el micrófono. Estimados miembros de la comisión, lo he perdido todo, dijo él con una voz que tremaba por los sollozos contenidos. Mi casa está destruida, pero lo peor es que temo por el futuro de mi única hija. Su madre, mi esposa, está enferma. Sus actos han puesto en peligro la vida de nuestra hija. Todo lo que quiero es vender lo que queda de nuestro apartamento y comprar una vivienda pequeña y modesta en otro barrio, lejos de estos recuerdos terribles, para que mi niña pueda crecer en paz. Les ruego, les suplico que me ayuden y aprueben esta operación lo antes posible. En la sala cayó un silencio compasivo. Una de las mujeres de la mesa se secó los ojos con un pañuelo. El presidente de la comisión, un hombre corpulento con gafas, asentía con comprensión. Entendemos su dolor, Emilio. Su situación, sin duda, requiere un enfoque especial. En ese preciso momento, María empujó la puerta. Entraron en la sala. Las tres. María, alta y pálida de rabia. Elvira, con su porte recto como una cuerda tensa. Y Caterina, una mujer menuda con los ojos encendidos. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia ellas. Los miembros de la comisión las miraban desconcertados. Emilio, en el estrado, se quedó inmóvil un segundo. En sus ojos brilló un destello de irritación, pero enseguida volvió a colocarse la máscara de la aflicción. María vio a Lidia, sentada en la primera fila. Esta, al verlas, palideció y se aferró a los brazos de su silla. Estaba aterrada. Ella sí sabía quién era Caterina. ¿Qué está pasando aquí?
Frunció el ceño el presidente. Ciudadanos, estamos en sesión. Y esta sesión me concierne directamente, dijo María en voz alta y clara, avanzando hacia el frente. Mi nombre es María Cruz. Y este hombre que está aquí representando una tragedia es mi esposo. Y no es una víctima, es un criminal. En la sala se alzó un murmullo. Este hombre es un mentiroso y un estafador, continuó María, mirando fijamente a Emilio. Intentó matarme provocando una explosión en mi apartamento, y cuando no lo consiguió, me hizo pasar por loca para robar mis bienes y a mi hija. Esto es absurdo, gritó Emilio desde la tribuna. ¿Lo ven? De esto hablaba. Es un ataque. Pero María no le dejó continuar. Y esta mujer, señaló a Caterina, vino de Alemania. Su nombre es Carolina Rector. Su hermana se llamaba Greta. Ella también estuvo casada con este hombre. Solo que entonces él se hacía llamar Carlos López. Su hermana murió ahogada en el mar, supuestamente por accidente, después de lo cual él cobró su seguro y todo su dinero. Caterina dio un paso adelante y dejó una fotografía sobre la mesa del presidente. La misma, la de la boda. En ese instante, tal como estaba planeado, se abrió la puerta trasera de la sala y entraron dos policías, junto con el abogado de María. El murmullo se transformó en un auténtico alboroto. Lidia parecía a punto de desmayarse. Los miembros de la comisión se miraban unos a otros sin saber qué hacer. Pero Emilio permanecía absolutamente tranquilo. Observó todo aquel caos, a la asustada Lidia, a la furiosa María. Luego dirigió la mirada al presidente de la comisión y sonrió. Señor presidente, dijo en voz alta y clara, por encima del ruido. Lamentablemente, esperaba una reacción histérica como esta. La enfermedad de mi esposa está avanzando. Su paranoia la lleva a inventar historias complejas como esta. Se inclinó con calma, abrió el maletín que tenía junto a la tribuna y sacó una carpeta delgada. Previne que intentara sabotear la sesión, por lo que consulté con especialistas por adelantado. No quería hacer esto público, pero, al parecer, no tengo alternativa. Caminó hasta la mesa y dejó la carpeta frente al presidente. Este es un informe de una clínica psiquiátrica privada. Está firmado anteayer. Según el diagnóstico, mi esposa, María Cruz, sufre una forma aguda de trastorno paranoide con tendencia a ideas obsesivas y piromanía. Como verá, no estaba mintiendo. Solo intentaba proteger a mi familia. La carpeta con el informe médico cayó sobre la mesa del presidente con un susurro suave pero letal. En la sala reinó un silencio absoluto. María miraba la carpeta, y la vista se le nublaba. Piromanía. Trastorno paranoide. Él había pensado incluso en eso. No solo se defendía, había construido por adelantado una fortaleza de mentiras imposible de derribar. Cada grito suyo, cada acusación, ahora solo reforzaba el diagnóstico contenido en aquel papel. El presidente tomó la carpeta, la abrió y pasó los ojos por el texto adornado con sellos y firmas. Su rostro, que hasta hacía un momento mostraba desconcierto, volvió a adoptar una expresión compasiva. Miró a María como se mira a un enfermo sin esperanza, con lástima y un ligero temor. Llévenla, dijo Emilio en voz baja, dirigiéndose a los policías. Por favor. Ella necesita ayuda, no escándalos públicos. Los policías, que hasta entonces habían permanecido indecisos, avanzaron hacia ella. El abogado intentaba decir algo, objetar, pero nadie lo escuchaba. Todo había terminado. María miraba el rostro sereno y noble de Emilio y comprendía que había perdido por completo. Él era un genio, un demonio con apariencia de mártir. En la comisaría los separaron a todos en distintos despachos. Ya no era una detención, sino más bien una diligencia por alteración del orden público. María, Elvira y Caterina estaban sentadas en el despacho del mismo inspector que llevaba el caso de María. Él estaba furioso. Le dije, Cruz, que no hiciera estupideces, la reprendía. Montó un circo en la administración. Ahora él tiene un diagnóstico oficial. Yo tengo las manos atadas. Él tiene documentos perfectos, un informe médico, testigos. ¿Y usted qué tiene? Una foto de alguien parecido y el relato de una extranjera. Eso no es evidencia equivalente. La situación había llegado a un punto muerto. La palabra de María contra la de Emilio. Y la de él estaba respaldada por un montón de papeles, y la suya por nada. Se quedaron allí, en el despacho, mientras el inspector se iba a consultar con la jefatura. En la habitación de al lado estaban interrogando a Emilio.
Y en otra, al otro lado del pasillo, a Lidia. María estaba sentada en una silla dura, mirando fijamente la pared. Repasaba en su mente los 10 años de vida con él. Cada detalle, cada palabra. Intentaba encontrar una grieta en su imagen perfecta. Y de repente, como un destello, recordó una conversación antigua, casi olvidada. Fue hace 7 u 8 años. Estaban en la cocina, tomando té. Una tranquila noche familiar. Empezaron a hablar de sus padres. María contaba cosas de su padre, al que casi no recordaba. Luego le preguntó a Lidia por su marido, el padre de Emilio. Y Lidia se quedó extrañamente callada. Dijo que había muerto hacía mucho, cuando Emilio era muy pequeño, que había fallecido trágicamente en el trabajo, pero en su voz no había pesar. Había inquietud. Y muy rápido cambió de tema. Emilio entonces lanzó a su madre una mirada corta y pesada, y nunca volvieron a hablar de ello. Pregúntele por su marido. La idea fue tan clara y precisa que parecía que alguien se la hubiera susurrado al oído. María se levantó de un salto. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lidia? Preguntó al inspector, que acababa de regresar al despacho. En la sala de interrogatorios, gruñó. ¿Por qué? Quiero verla. Imposible. No verla, solo oírla, a través del cristal. Por favor, suplicó María. Tengo una idea. La última. El inspector la miró a ella, a Elvira, a Caterina. Estaba agotado y molesto, pero algo en su mirada desesperada debió convencerlo. Está bien, 5 minutos, pero solo mirar. Y en silencio. La condujo a una pequeña sala oscura. Una de las paredes era un cristal espejado, detrás del cual se veía la sala de interrogatorios. Allí, sentada a la mesa, estaba Lidia. Parecía agotada, pero mantenía una postura firme. Frente a ella un joven agente le hacía preguntas con voz monótona. Lidia respondía tranquila y con claridad. Sí, era su madre. Sí, su hijo siempre había sido un apoyo. Sí, su nuera siempre había sido un poco extraña, retraída. Repetía la versión aprendida de memoria. María la observaba y comprendía que no habría forma de romper ese muro. Estaba demasiado bien preparada. No va a funcionar, dijo el inspector a su espalda. Entonces María se volvió hacia él. Pregúntele por su marido, dijo rápido, casi susurrando. Por su verdadero marido, el padre de Emilio. Ella dice que murió hace 30 años. Miéntele, insistió. Dígale que usted sabe que no es su madre, y que está investigando la desaparición de su marido, Pablo. Hace 15 años. El inspector la miró como si estuviera loca. ¿Quién demonios es Pablo? ¿De dónde saca eso? No lo sé, respondió María con sinceridad. Es solo una intuición. Por favor, es nuestra última oportunidad. ¿Qué pierde usted? Él la miró largo rato, luego miró a Lidia detrás del cristal. Al parecer, la desesperación era contagiosa. Se encogió de hombros, se acercó al intercomunicador que lo unía con el agente en la otra sala y apretó el botón. Oleg, cambia de tema. Hazle la pregunta de otra manera. El agente, con los auriculares puestos, asintió. Carraspeó y miró a Lidia. Lidia, cambiemos de tema. Sabemos que usted no es la madre de Emilio Fernández. Lidia se estremeció, pero enseguida recuperó la compostura. Eso es absurdo. Yo tengo todos los documentos. Los documentos falsos no nos interesan ahora, la interrumpió el agente con dureza, repitiendo las palabras del inspector. Nos interesa su marido, su verdadero marido. Estamos investigando la desaparición del ciudadano Pablo Núñez hace 15 años. Y usted es la principal sospechosa. Era un farol absoluto. El nombre Pablo se le había ocurrido a María al instante, de la nada. Núñez era el apellido de su abuelo. Solo esperaba que cualquier mentira, cualquier golpe inesperado, pudiera sacar a esa mujer de su equilibrio. Y funcionó. Al oír el nombre Pablo Núñez, el rostro de Lidia cambió. No solo palideció, se desplomó, como si le hubieran retirado los huesos debajo de una hermosa máscara, derritiéndose en una masa de miedo y horror. Su postura segura desapareció. Se encogió, abrazándose a sí misma. Yo no conozco a ningún Pablo, balbuceó, pero su voz temblaba. Lo sabemos todo, Lidia, presionó el agente. Sabemos lo que usted le hizo. Y entonces se quebró. Su rostro se contrajo en un rictus de sufrimiento insoportable. Se tapó la cara con las manos y empezó a temblar en sollozos silenciosos. Y luego, de su pecho, surgió un grito, salvaje, histérico, lleno de terror.
Yo no lo maté. No fui yo. Él me obligó. Él me obligó a hacerlo todo. El grito fue tan fuerte que se oyó incluso en el pasillo. La puerta del despacho vecino, donde interrogaban a Emilio, se abrió de golpe. Él salió al corredor empujando al guardia. Había oído su grito, y lo entendió todo. Con una expresión salvaje, animal, echó a correr hacia la salida. El inspector, que estaba junto a María, miraba incrédulo a la mujer que lloraba detrás del cristal. El farol había funcionado. Pulsó el botón del intercomunicador. Deténganla. Y a él también. Llévenselos a los dos. Lidia se retorcía en un ataque histérico. Los agentes intentaban calmarla. Entre sollozos, gritaba fragmentos de frases. Él no es mi hijo. No es mi hijo. Es mi marido. Mi segundo marido. Pablo. Él es menor que yo. Se casó conmigo. Me obligó a fingir mi muerte para huir de su pasado. Él controlaba todo. Yo le tenía miedo. Me habría matado. Las palabras que brotaron de Lidia no solo eran una confesión. Eran la llave que hacía estallar desde dentro toda la fortaleza perfecta de mentiras. En ese mismo instante, todo cambió. El caos, que hasta entonces jugaba en contra de María, ahora se precipitó sobre sus enemigos. Los policías, que antes no sabían cómo reaccionar, se pusieron en movimiento. Dos de ellos corrieron tras Emilio, o Pablo, como ahora se llamaba, y lo redujeron justo en la salida. Él no opuso resistencia, solo se volvió y lanzó a la llorosa Lidia una mirada cargada de un odio tan helado que un escalofrío recorrió la espalda de María. Había perdido por culpa de ella, por una sola falla, una sola debilidad en su diabólico plan. La confesión de Lidia fluyó como una presa que se rompe, una mezcla de verdades, mentiras y torpes intentos de justificarse. Lo contó todo, como, 15 años atrás, siendo una viuda de 45 años, conoció a él, a Pablo Núñez, un joven y encantador estafador. Él era 15 años menor. La deslumbró, se casó con ella y luego, al enterarse de sus problemas legales por antiguas estafas financieras, le propuso un plan. Fingieron su muerte en un accidente de coche, le consiguió documentos nuevos, perfectos, a nombre de Lidia Fernández, y ella se convirtió en su madre. Esa había sido su leyenda, su tapadera. Juntos viajaban por Europa, buscando mujeres solitarias y adineradas. Pablo, Emilio, Carlos, la seducía, y Lidia, haciendo a veces de tía rica, a veces de madre cariñosa, lo ayudaba a ganarse su confianza y obtener control sobre sus bienes. Greta Richter, de Hamburgo, no fue la primera y, como resultó, tampoco la última. Salieron a la luz nombres de Polonia, de la República Checa. El esquema siempre era el mismo: matrimonio, liquidación de bienes y un accidente fatal. El arresto de Gabriela fue rápido y silencioso. La detuvieron en su trabajo, en la facultad de la universidad, delante de sus atónitos colegas. El broche se convirtió en la prueba principal. En el registro de su apartamento encontraron también otras cosas de la caja fuerte de María, los pendientes de su madre, varias monedas de oro. Ella no era el cerebro de la operación, pero sí una pieza clave del mecanismo en esa ciudad. Proporcionaba a Lidia información, ayudaba a crearle a María la reputación de mujer inestable mucho antes de la explosión, difundiendo rumores entre sus colegas, y por ello recibía su parte, dinero y objetos robados. La noticia sacudió la ciudad. Los periódicos y los canales locales, que una semana antes habían pintado a María como una pirómana desequilibrada, ahora se deshacían en alabanzas. Una profesora de historia desmanteló una banda de estafadores internacionales. La víctima se convirtió en heroína. La historia de María Cruz, la que no se rindió. Su rostro estaba en todas las pantallas, pero ya no como símbolo de vergüenza, sino de fortaleza. Pero todo eso no importaba. Lo único importante ocurrió 3 días después del arresto, en un despacho silencioso del Centro de Atención Psicológica. La puerta se abrió y entró la psicóloga llevando de la mano a Anita. El corazón de María se detuvo. Temía ese encuentro más que cualquier otra cosa en el mundo. Temía volver a ver miedo y rechazo en los ojos de su hija. Se sentó en una silla y simplemente esperó. Anita se detuvo en el umbral. Miraba a su madre con cautela, aún atrapada en la red de mentiras con las que la habían alimentado. «Hola, mi cielo», dijo María en voz baja. No extendió los brazos, no corrió a abrazarla. Solo se quedó allí, mirándola con un amor infinito. «Te he echado tanto de menos». La psicóloga le dijo algo suave a la niña.
Anita dio un paso inseguro, luego otro. Se acercó a María y se detuvo muy cerca. Guardaba silencio, mirándola al rostro como si buscara la respuesta a alguna pregunta suya, infantil y muy importante. Y entonces sus labios temblaron. «Mami», susurró. Y en esa sola palabra estaba todo. María extendió lentamente los brazos, y Anita se desplomó en ellos, abrazándola con todas sus fuerzas. Lloraba, amarga y desgarradoramente, expulsando todo el miedo y la soledad de las últimas semanas. Y María lloraba con ella, acariciándole el pelo y susurrando. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Ahora todo va a estar bien. No voy a dejar que nadie te aleje de mí nunca más». Pasaron 3 meses. 3 meses durante los cuales el mundo, lenta pero firmemente, volvía a su sitio. El caso penal contra Pablo Núñez y Lidia crecía, convirtiéndose en un escándalo internacional. Les esperaba un largo juicio y, sin duda, la cárcel. Gabriela, tras llegar a un acuerdo con la investigación, dio un testimonio completo y esperaba su sentencia. El apartamento, milagrosamente no vendido, fue devuelto a María. Las autoridades municipales la ayudaron con la reparación. La universidad no solo la restituyó en su puesto. El rector, en persona, le ofreció disculpas oficiales ante todo el cuerpo docente. Y por fin llegó ese día, su primera clase tras volver. Cuando María entró en su antigua aula, se detuvo un instante en el umbral. El auditorio estaba lleno hasta los topes. No solo estaban sus estudiantes, ocupando todas las filas del fondo. Estaban sus colegas, incluso el decano. En los pasillos había periodistas con cámaras. También había personas desconocidas, vecinos de la ciudad que habían seguido su historia y habían venido a apoyarla. Y en la primera fila, tomados de la mano, estaban las 2 personas más importantes para ella. Su salvadora, su sostén, Elvira, que había pospuesto su regreso a Berlín para estar a su lado ese día. Y su hija, Anita, que la miraba con unos ojos brillantes y llenos de orgullo. María avanzó lentamente hacia la cátedra. Sentía sobre sí cientos de miradas, pero no había miedo. Apoyó las manos sobre la superficie de madera, respiró hondo, y en el aula se hizo un silencio absoluto. Miró a todas aquellas personas, estudiantes, reporteros, amigos, y su mirada se